Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos en el Señor, que nos permiten llegar hasta la intimidad de vuestros hogares. En esta hora, en el nombre del Señor Jesús, vamos a meditar la palabra del Señor, como está escrito en Colosenses 3:17. Vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, para la gloria del Señor. Y dice, hermanos, en el nombre de Jesús, después de haber orado, vamos a darle lectura. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, en esta hora, en esta oportunidad, vamos a meditar el mensaje que da salvación a su vida. La palabra del Señor la hemos escuchado por muchos medios. La hemos escuchado a través de diferentes siervos. Aún dentro de la palabra del Señor escuchamos que de los apóstoles algunos hablaban de una forma y otros de otra, pero el mismo mensaje de Jesucristo pregonaban en aquel tiempo. Hoy en día se ha oído el mensaje de salvación. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la humillación del pueblo de Dios. Dice la Escritura que después de haber terminado el templo Salomón, había, dice la palabra del Señor, terminado una construcción por muchos años. Y dice que él recibe un sueño. Y aquel sueño se le presenta el Dios de Israel. Y le dice las siguientes palabras. Si se humillase mi pueblo. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es para el pueblo del nombre de Jesús. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y orasen y buscasen mi rostro. Y se convirtiesen de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. A través de la palabra del Señor nosotros encontramos que Dios escucha la oración de sus hijos. Y que Él escucha la oración de todo aquel que le teme. Dice que si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No está hablando con la muchedumbre ni está hablando con el religioso. Está hablando con el pueblo del nombre del Señor Jesús. Con aquellos que creen que Jesús es Dios. Con aquellos que creen que Dios se levantó de los muertos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Dice, y orasen y buscasen mi rostro. A través de los tiempos hemos venido escuchando y hemos encontrado lo que dice Mateo 24. Cuando él estaba allá en el monte sentado, el monte de los olivos, dando las indicaciones a sus discípulos. Dándole las indicaciones de cuáles serían las señales antes de su venida. A través de la palabra del Señor, nosotros encontramos que cada una de esas profecías ya están siendo cumplidas. Hemos vivido una guerra civil en El Salvador y en otros países han visto pestes y diferentes clases de aflicciones y tribulaciones. Hoy en día el mundo está siendo atribulado por una enfermedad, por un virus que el Señor ha permitido. Pero muchos no quieren arrepentirse, muchos no quieren humillarse, y aún dentro de la tribulación no quieren humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Aún dentro de la congregación hay muchos que no quieren humillarse. Otros dicen, es que esto Dios lo ha permitido. Y es verdad, Dios lo ha permitido. Y se convirtiesen de sus malos caminos. Dentro del pueblo del Señor hay muchos que andan en malos caminos. Dentro del pueblo del Señor hay muchos que estas redes sociales hasta hoy la están ocupando para bien. Pero que sea el Señor redarguyendo y reprendiendo a cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros examinémonos. Cada uno de vosotros examinémonos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Examinados a vosotros mismos.
Cada uno de nosotros sabemos y conocemos que nadie que no esté humillado va a entrar al gozo con su Señor, va a entrar a las nuevas moradas. Dice la palabra del Señor, y se convirtiesen de sus malos caminos. ¿Por qué dice el Señor que dentro del pueblo del Señor debemos de convertirlos de nuestros malos caminos? Porque todavía dentro de nosotros hay jactancia, porque todavía de nosotros hay soberbia, porque todavía en el pueblo del Señor todavía existe arrogancia. Muchos no queremos oír la voz de Dios. Dice una alabanza que Él nos habla por los aires y nos habla por los vientos, porque ya se acerca el tiempo que la venida del Señor se acerca. El salmista, el rey recibía este sueño después de haber permitido construir aquel templo. Y muchos hoy en día nos preocupamos por tener casas de oración bonitas, porque la iglesia tenga sus buses y porque la iglesia tenga sus transportes. Pero muy poco nos preocupamos por estar humillados delante de Dios. Muchas veces cuando el ministro nos exhorta, nosotros murmuramos a la exhortación de Dios y decimos, el hermano ni siquiera él está viviendo la palabra. Aquel sueño, hermanos, había sido cumplido. Y dice la palabra que Salomón había terminado su misión de construir la casa de oración. Pero dice la Escritura que entonces el Señor se le presenta en sueños. Hay muchos que no creen en sueños. Hay muchos que solamente atienden los sueños cuando el Señor les habla cosas bonitas. Pero cuando el Señor les habla de percibimiento, dice la palabra del Señor, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El mundo está envuelto en una religiosidad. Y la palabra de Dios dice que solamente Dios puede perdonar los pecados del hombre. En la tierra no hay hombre alguno que pueda perdonar los pecados, solamente Jesús. Porque Él vino a dar su vida por usted y por mí en aquel madero, para que usted y yo recibiéramos salvación y perdón de pecado. Él vino a hacer un solo sacrificio para que cada uno de nosotros alcanzara la benevolencia del Dios Todopoderoso. Quiero decirle, mis amigos y mis hermanos, en esta hora, que a la luz de la palabra nosotros encontramos allá en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer el capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiero decirles, hermanos y amigos, que alrededor del mundo la humanidad solamente teme cuando nuestros gobiernos son rígidos. Pero cuando dan voluntad, nosotros somos desobedientes. Allá yo oía por allí en una parte del mundo que daban dos opciones, o 15 días de cuarentena o 5 años de prisión. En nuestra región muchos han desobedecido a nuestras autoridades, que dijeron que nos mantuviéramos en nuestra casa. Y muchos hemos desobedecido. Algunos lo hacemos porque tenemos que salir a la calle a trabajar, porque es necesario que nosotros salgamos. Pero algunos solamente lo hacen porque están aburridos. Algunos solamente lo hacen porque son desobedientes, porque no atienden la palabra del Señor. Y dicen, ¿yo cómo voy a obedecer? Dicen, a este o a aquel. Y yo le digo que la autoridad no está puesta por el hombre, la autoridad está puesta por Dios. Y aunque no nos guste, sea de izquierda o sea de derecha, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar sometidos a la ley terrena. Porque si no estamos sometidos a la ley terrena, somos soberbios. ¿Y cómo vamos a decir que estamos sometidos a la ley de Dios? Si al hombre que lo vemos y lo podemos palpar y lo tocamos, no lo sometemos, ¿cómo vamos a someterlos a la ley de Dios?
Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Eso mismo va a cosechar. Los agricultores que siembran maíz no pueden estar esperando que van a cosechar papas. Los agricultores que siembran legumbres no van a estar esperando cosechar frijoles. Por lo tanto, lo que usted siembre, eso mismo va a cosechar. El pueblo del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros somos sabios, atendemos el consejo de la palabra del Señor y de nuestras leyes de donde quiera que estemos. Dice que aquella palabra entró a Jonás, mas aquel hombre como cualquiera de nosotros desobediente, y dice que tomó otro camino. Proverbios 13:14 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Aquel hombre dice que en lugar de salir a Nínive salió a Tarsis. Pero allá en aquella tripulación, en aquel barco donde se subió, dice que comenzó a azotar una gran tempestad. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Dice Mateo 24 que ni una tilde ni una jota se ha de dejar de cumplir. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor ha de tener su cumplimiento. Y cada uno de nosotros tenemos que ver lo que Dios ha prometido. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. La palabra del Señor es fiel y verdadera. El apóstol Pablo decía a Timoteo, palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos. Si usted no quiere recibir la palabra del Señor, problema suyo es. Dios es fiel, Dios es real. Dios quiere que usted y yo nos humillemos bajo la presencia del Señor. Aquel pueblo dice, aquel hombre dice la palabra que después de haber recibido el mensaje y después de haber comprendido que aquella tempestad era por él, sinceramente se fue para donde el capitán y dijo, yo soy hebreo y he pecado contra mi Dios. Láncenme a mí al mar, porque cuando me lancen, la tempestad va a cesar. Muchos de nosotros, aún estando en medio de la tempestad, somos soberbios. Somos soberbios. Y aquel que tiene arrogancia, aquel que es altivo, el Señor lo va a humillar. Dios no quiera que la tribulación llegue a su hogar por soberbio. Dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre había reconocido, fue, dice, y se embarcó para aquel lugar. Y comenzó a caminar por aquella ciudad, dice, muy grande por cierto. Y dice que comenzó a caminar por aquella gran ciudad y a proclamar el mensaje que había recibido. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, versículo 3, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Mire, más grande que El Salvador. Y dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. Predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquella voz llegó hacia el rey. Y el rey, dice la palabra del Señor, no tuvo en poco la palabra del Señor, porque aquella noticia había llegado al rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hoy en día, nosotros como iglesia hemos sido convocados a un ayuno solamente de 2 días. Y hay quienes que comen, ¿verdad?, al final en la cena. Aquel rey dice que siendo rey se despojó de sus vestiduras y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Quiero decirles para que tengan una idea. El cilicio pica y la ceniza es como lejía. El pueblo de Israel está rodeado y es caliente. Ahora figúrese usted, nosotros estamos con ventilador en nuestra región y todavía sentimos calor. Imagínese usted en medio, envuelto en un saco que le pique, para que tenga una idea. Y dice que los hombres y animales fueron y mandó a proclamar el rey, dice, anunciar a Nínive por mandato del rey y sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento, ni beban agua. Mire qué bendición. Aquel rey había llegado humildad a su corazón. Aquel rey había llegado humildad a su corazón y creyó.
y cúbrense de cilicio, dice, mire, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se convertirá, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Quiero decirle que si la nación del Salvador, si la nación a donde nosotros vivimos se pusiera en ayuno y en oración, yo le aseguro al 100% que cada una de las enfermedades que vinieran y que están viniendo serían deshechas en el aire, porque la mano de Dios tiene poder, porque la mano del Señor es poderosa. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, el mismo que resucitó a Lázaro después de que ya es día. Ese mismo Dios puede volver sus oídos a nosotros. Y dice que, y vio Dios lo que hicieron, dice el versículo 10, y se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si el pueblo en que nosotros vivimos se convierte de sus malos caminos, yo le aseguro que Dios desviaría esa enfermedad de cada uno de nuestros hogares. Así que usted tiene la noción, usted puede, es probable que el presidente no lo haga, pero usted puede someterse en su casa, porque no está permitido ir a la casa de oración. Pero usted puede someterse allí en su hogar y pedirle al Señor que lo perdone por su mal camino, por esa envidia, por ese orgullo, por esa vanidad que todavía tenemos en nosotros. Usted puede arrepentirse de sus malos caminos. Muchas veces nosotros nos volvemos egoístas y no queremos pasar ni el mensaje de salvación. Pero yo le digo que Él ha dicho ir por todo el mundo a predicar, a proclamar, a predicar el Evangelio. Nosotros, a la luz de la palabra, tenemos muchos ejemplos en los cuales podemos, hermanos, nosotros asegurar que Dios está con nosotros y que Dios escucha y puede arrepentirse de los juicios hacia la tierra. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Capítulo 55, versículo 6. Llamadle en tanto esté cercano. Nosotros muchas veces esta porción se la ponemos al amigo. Esta porción es para el hermano que todavía no se ha arrepentido. Para aquel hermano que todavía le gustan las fiestas. Para aquel hermano que en esta cuarentena ya peleó con su esposa, con sus hijos. Y aún quizás hasta el animalito, ¿verdad? Porque está estresado, dice, mire, arrepiéntase, vuélvase a Cristo, humíllese delante de Dios y venga a Él, porque Él está con sus brazos abiertos para perdonarle. Dele gracias a Dios que todavía hasta este momento tiene vida. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero decirles que nosotros tenemos un Dios perdonador, pero también no se nos olvide que es fuego consumidor. Quiero decirles que los juicios que vienen a la tierra se van a cumplir para el mundo que no quiere dejar sus malos hábitos, sus malas costumbres y su soberbia. Pero para los que nos humillamos delante de Dios, para aquellos que hacemos el ejemplo del hijo pródigo y nos volvemos y le decimos, Señor, aquí estoy en pecado, y nos apartamos de nuestro camino, así como la mujer adúltera que le dijo el maestro, ¿a dónde están los que te acusan, mujer? No están, maestros, se han ido. Y le dijo el maestro, vete y no peques más. Pero muchos continuamos pecando delante de Dios. Por lo tanto, hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación en que el amigo pueda hacer ese pacto con el Señor ahí donde está. Levante su mano y diga, yo recibo a Jesús como único y suficiente Salvador. Yo me humillo delante de ti. Y cuando pase esta emergencia, acérquese a una iglesia donde le prediquen la verdad. Y haga ese pacto para que sus hermanos sean testigos. A la luz de la palabra, nosotros hemos comprendido que Dios puede retractarse del juicio que ha enviado a la tierra. Quiero decirles que allá en el capítulo 38 y versículo 1 de Isaías, encontramos una porción muy conocida, muy hermosa, por cierto. Y dice la palabra del Señor, en aquellos días Ezequías
enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Dicen algunos, ya ven, se puede orar acostado, arrepiéntase. La palabra del Señor dice que tiene que humillarse, tiene que doblar sus rodillas. Este hombre estaba enfermo. Jonás oró, no sabemos cómo, pero era la oportunidad de aquel momento. Pero usted y yo tenemos que doblar la rodilla. Dice que aquel hombre acostado solamente se dio vueltas de la pared y dice que hizo una oración. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire qué bendición, hermano. No hay cosa más grande que humillarse delante de Dios. No hay cosa más grande que tener, hermano, ese arrepentimiento desde el corazón. Hay hermanos que están desesperados ya, que quieran ir a la iglesia, pero cuando había oportunidad no llegaban. Pero cuando estaba la oportunidad de ir al ayuno, no querían ir al ayuno. Cuando estaba la oportunidad de congregarse, llegaban tarde o no llegaban. Mire, ahora es tiempo de que usted ponga en cuenta cuál importante es congregarse. Y cuando usted apartaba esa silla para que su hermanito, que su hermanita preferida se sentara a la par suya, hoy, cuando todo esto pase, vaya, abrace a su hermano, abrace a su hermana y vote cualquier diferencia que haya en la congregación. Porque yo le digo que lo que el Señor quiere del pueblo de Dios es que se humille. Es que los ministros ya no hagan diferencia. Es que los ministros ya no haya egoísmo. Yo sé que no todos son predicadores. Nosotros hacemos la obra. No es que seamos. Nos equivocamos. Porque no somos hombres quizás elocuentes. Dice la palabra del Señor que allá Pablo y Silas predicaban. Y dice que aún presos. Y no solo estaban presos, estaban con cepo, inmovilizados. Y dice que se gozaban. Y dice que los presos demás oían. Mire, dice la palabra del Señor que cuando aquellos hombres hablaban, dice que la presencia de Dios se sentía. Nosotros no somos predicadores. Es probable que cuanto usted llame, analizó muchos errores. Ahora yo le digo, ya se analizó su vida. Porque el mensaje de salvación es para que usted y yo nos convirtamos. Es para que usted y yo nos arrepintamos y hagamos nueva senda. Dice que por torpes que seamos, dice el libro de Isaías, en el camino de Dios no vamos a tropezar. La palabra del Señor dice, sin mí nada podés hacer. Él pelea las batallas por nosotros, dice Éxodo 14:14. Él está allí escuchando la oración, así como se le escuchó a Salomón. Así como le dio a Salomón sabiduría y virtud, riqueza, así nos está escuchando. Solamente resta que usted doble su rodilla y proclame al Jesús que nosotros alabamos. Dice que aquel hombre se humilló, dice, mire, y le dijo, Señor, acuérdate. Es probable que nosotros hasta aquí no hayamos hecho buenas obras. Es probable que nosotros hasta aquí nos hayamos convertido egoístas, jactanciosos, hipócritas. En adelante hay una oportunidad para venir a los pies del Señor, humillarse y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Perdóname, Señor. Y comenzar a hacer nuevo fruto. Y comenzar a predicar la palabra del Señor. Y comenzar a pregonar la palabra del Señor. Porque Dios está presto para escuchar la oración de los suyos. Quiero decirles, mis estimados, amados hermanos y amigos, que cuando Jesús enseñaba en el monte de los olivos, comenzó a predicar y a mostrar cada una de esas señales.
muchas ya vimos. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Muchos dicen que Cristo no ha venido porque hay muchos niños. Y yo le digo que eso es falso. Niños siempre han habido. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, también se quemaron niños. Cuando destruyó en los tiempos de Noé la humanidad, también habían niños. Lo que hace falta es que nosotros seamos como niños. Dice la palabra que si nosotros nos humillamos como este niño, él puso un ejemplo. El maestro hablaba con ejemplo y dijo que el que no se humillara como un niño. Fíjese que usted, es probable que en esta emergencia quizás hasta por desquitarse la cólera le haya castigado a su hijo. Pero el niño al ratito regresa y le dice, papá te amo mucho, mamá te amo mucho. Y nosotros a veces con un mal gesto, con una mala mirada que nos hace, ya nos sentimos y decimos, yo ya no voy a esa iglesia, yo desde aquí en adelante ya no voy. Mire, ¿qué le ha hecho Cristo? Si Cristo solamente cosas buenas nos hace. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un recibo de agua, de la que cae del cielo? ¿A cuántos les ha llegado un recibo de luz, de la que sale el sol todas las mañanas? ¿A cuántos les ha llegado un recibo de aire, de la que respiramos hasta con la boca? Mire, a nadie nos ha llegado, pero va a haber un día que nuestras cuentas personales van a ser allá en el llano de Josafat. Dice que cada uno vamos a ser llamados por el nombre. Y si hemos sido soberbios y no cambiamos, allá el Señor nos va a decir a la izquierda. No que yo era predicador y que yo predicaba. Usted puede predicar bonito, lenguas. Usted puede tener el don de sanidad. Pero si usted no se arrepiente y se humilla, la palabra del Señor dice que los soberbios van a estar allá donde va a estar el adúltero, el fornicario. Allá donde va a estar el mentiroso, allá va a estar usted y voy a estar yo si no nos arrepentimos. Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, dice la palabra del Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo, que el día del Señor nadie lo sabe. Mire. Cuando este evangelio dice, mire, hemos visto cómo el tiempo se ha ido, mire. Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo he sentido rápido, yo estos 15 días ni los he sentido. Mire, ha pasado tan rápido el tiempo y han muerto cantidades de personas, de las cuales solamente Dios conoce quienes van para vida eterna con Él. Así que mis hermanos en el Señor, todo esto que estamos pasando es principio de dolor. Todo esto que estamos pensando es principio de dolor. Por lo tanto, el versículo 13 dice que, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, dice Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Usted, amigo, necesita creer. Usted necesita bautizarse en el nombre de Jesús, como dice la palabra. Usted necesita perseverar hasta el fin. Porque cuando este evangelio del nombre sea predicado, el Señor no viene a ser religioso. El Señor no viene a traer rótulos de iglesia. El Señor viene a traerlo a usted y viene a traer a mí. Aquel templo de Salomón era un templo radiante, con adornos hasta de oro. Usted tiene que adornar su templo. Usted tiene que adornarse usted. No es que va a andar aritos y que va a andar cadenas de oro, no. Esa es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Usted tiene que adornarse como se adornaban los hijos de Dios, como aquellas santas mujeres, mire. Pero hoy en día al pueblo del Señor ha llegado una soberbia, una altivez, en las cuales las jovencitas hacen lo que ellas quieren. Mire. Hay jovencitas aún dentro de la congregación que ahí se andan tomando fotos en las redes sociales, fotos que dan mucha vergüenza. Mire. Pero así estamos viviendo desordenadamente. Por lo tanto, hoy es oportuno en el cual usted y yo debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que en aquel día no nos toque oír la palabra del Señor allá en el capítulo 7, 21 del libro de Mateo, en los cuales dice el Señor, mire, Señor, le dice, mire,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted podrá ser elocuente, usted podrá ser predicador internacional, usted podrá ser hombre con dones, pero si usted no se humilla bajo la presencia del Señor, usted es un hombre y es una mujer soberbia. Dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Está hablando con los de la iglesia del nombre de Jesús. Mire. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces yo los declararé. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, no es hermano y amigo por cambiar el hábito de vestir. Usted tiene que guardarse cuerpo, alma y espíritu, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Algunos religiosos dicen que Dios lo que mira es el corazón. Si Dios hubiera querido solo el corazón, nuestro cuerpo sería en forma de corazón. Pero Dios quiere su cuerpo, su alma y su espíritu para la venida del Señor. La palabra del Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Mire, usted y yo tenemos que guardarlo para el Señor. Tenemos que apartar nuestro pie de esos caminos deshonrosos, de esos caminos de los cuales Dios ya no quiere que nosotros caminemos por ellos. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos en el Señor, examinémonos y pidámosle al Señor lo que dice el capítulo 4 del libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Dice la Escritura que todo tiene su tiempo. No espere que el pastor o que el ministro lo exalte. Trate de agradar a Dios. Humíllese delante de Dios. No espere que el hombre lo exalte. El hombre lo que va a hacer es criticarlo. Pero Dios, Él lo va a poner en silla de honra. Con estas palabras yo he glorificado al Señor. Y me siento agradecido de tener la oportunidad hasta este momento. De tener la oportunidad de poder poner en alto el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a las personas que están en contacto de esta página. Dios bendiga a cada uno de los amigos que nos saludan y que ponen sus saludos al aire. Dios bendiga a los hermanos que están predicando por este mismo medio en diferentes filiales del Salvador. Dios bendiga a los hermanos que están orando y están ayunando, porque yo sé que hay muchos que lo están haciendo. Dios les va a multiplicar y los va a exaltar cuando fuese tiempo. Igualmente a cada uno de los que van a seguir oyendo y viendo esta grabación. Por lo tanto, les ruego en el nombre del Señor que sigamos orando. Esta tormenta está por pasar. Oremos para que el ángel de la muerte no visite a los que no están preparados. Y si el Señor nos lleva, y si el Señor nos visita y nos manda el ángel de la muerte, yo puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor Jesús. Yo puedo decir, como Pablo decía, yo no sé qué escoger, si la vida o la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Que la paz del Señor more en cada uno de vuestros corazones y que el Señor Jesucristo los bendiga y nos perdonan por las grabaciones anteriores que quizás no la había oído oír bien. Creemos en el Señor que hemos solucionado el problema. Así que la paz de Jesucristo a todos y un saludo a todos mis hermanos, a donde quiera que nos miren, con el cargo que obtengan, que el Señor Jesús continúe bendiciendo a su pueblo, en el nombre de Jesús.